Yo no tengo duda que usted ha venido a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos han venido a escuchar la voz de Dios? Amén. Entonces el Señor va a hablar a nuestras vidas esta mañana y le invito que abra sus sagradas escrituras en segunda carta a Timoteo, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. En esto nosotros vamos a meditar esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado. Amén. Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Y cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. ¿Tenemos todos Timoteo? Amén. Dice la palabra del Señor así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Tiempos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Qué más dice? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Con estos andad, dice la escritura, ¿verdad? ¿Cómo dice? Puede tomar su asiento, por favor. Deseo hablar esta mañana, o el tema o el título de esta mañana es: cuidémonos en los tiempos peligrosos. Dígale al que está a su lado: cuidado con los tiempos peligrosos. Dígale al que está a su lado. Dígale al que está a su lado: cuidado con los tiempos peligrosos. ¿Cuántos de los que están aquí han pasado tiempos peligrosos? Han pasado tiempos malos, tiempos amargos. Levante la mano si hay alguien que ha pasado un tiempo malo. Ay, hermano, a veces hasta en la iglesia pasamos tiempos malos. No queríamos ver a aquella vieja y vino al culto. Amén, dice la hermana. Yo no tengo duda que usted y yo, que somos salvadoreños, en nuestro amado país hemos pasado tiempos peligrosos. Bueno, y aquí no hay Salvador, solo gringos hay aquí. ¿Cuántos han pasado tiempos peligrosos en El Salvador? ¿A cuántos más de alguna vez le han robado aquí en El Salvador? Levante la mano. Pues no crea que mañosos solo hay en El Salvador. Mañosos hay en todo el mundo. Y tenga cuidado, porque mañosos hay en la casa del Señor también. Y ellos ya se convirtieron, pero las malas mañas no las dejan. Y hemos pasado tiempos difíciles en El Salvador. ¿Cuántos vivieron la guerra? Levante la mano los que vivieron la guerra. Tengan cuidado, hermano, ya se les fue la juventud. Cuidado con el COVID. Hermano, vivimos una guerra, y después de la guerra siempre hay consecuencias, y esto desencadena delincuencia. Obviamente usted y yo vivimos delincuencia en nuestro país. Si a usted nunca le robaron, no sé en qué colonia usted vive. Pero todos hemos pasado tiempos peligrosos, o posiblemente usted ha pasado tiempos peligrosos con su familia, porque ha tenido problemas con sus parejas, o ha tenido problemas posiblemente en la familia. Usted ha pasado tiempos peligrosos en diferentes áreas de nuestra vida. Y el apóstol Pablo escribe esta epístola. El apóstol Pablo escribe esta carta a un jovencito llamado, ¿cómo? Llamado Timoteo. Un jovencito que empezaba en la obra del Señor. Un jovencito que posiblemente no tenía la suficiente capacidad para ir adelante, pero Dios le había encomendado algo
muy especial, y Pablo también le había encomendado algo que era muy especial, que siguiera la obra del Señor. Pero me llama la atención, hermano, porque Pablo escribe esta epístola desde una cárcel. Diga conmigo, cárcel. Pablo escribe esta carta desde una cárcel. Y Pablo está sabedor y conocedor de que sus días están prontos para terminar. Yo no sé cuántos de los que están aquí se han sentido así en alguna ocasión. Porque usted y yo sabemos que para la muerte no hay edad, hermano. Si hay jóvenes que han partido a la presencia de Dios o no sabemos para dónde. Y hay viejitos que también, y hay niños que lastimosamente también. Pero yo no sé cuántas veces usted ha sentido que los problemas son muchos, que los tiempos malos son tantos, que nuestra vida ya está a punto de terminar, amado hermano. Y el apóstol Pablo estaba así. El apóstol Pablo, obviamente, un hombre muy utilizado por Dios, un hombre que, a pesar que fue perseguidor de la iglesia, cuando tuvo un encuentro con el Señor, fue transformado y cambiado. Y se levantó este hombre para predicar el santo evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Tanto así que no le bastó solo los pueblos, tanto así que no le bastó solo su nación Israel o solo su ciudad Jerusalén, sino que salió a muchas naciones con el afán y con el deseo de poder proclamar el santo evangelio de Cristo Jesús. Y yo no tengo duda que Pablo fue usado para levantar iglesias, pero también obviamente para levantar grandes hombres de Dios. Le quiero hacer una pregunta esta mañana. Si usted supiera que usted ya está en sus últimos días, ¿qué es lo que usted hiciera? Si usted supiera que ya no hay esperanza de vida para usted, a pesar que usted esté sano, posiblemente, supongamos que Dios se le revela y le dice que ya le quedan pocos días de vida, ¿qué es lo que usted hiciera, amado hermano? Lo primero que nosotros hiciéramos fuera arreglar nuestra vida. Lo primero que nosotros hiciéramos es tratar la manera de los días que nos queda hacer la voluntad de Dios. Pero también cuidar de nuestra familia, estar con nuestros hijos o estar con nuestros padres, o pensar a quién le vamos a dejar las cosas que nosotros tenemos, las deudas. ¿Qué es lo que nosotros hiciéramos si llegáramos a saber que ya pocos días nos hacen falta para partir a la presencia del Señor? Y me llama mucho la atención, hermano, que Pablo, habiéndolo tenido todo, a pocos días de partir a la presencia del Señor, porque estamos en segunda de Timoteo capítulo 3, y en el capítulo 4 hay un versículo muy famoso que muchos conocemos y que muchos lo hemos hecho lema de nuestra vida posiblemente, o lo dicen en los funerales en muchas ocasiones. Segunda de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice el apóstol Pablo. O sea, él sabía que ya pocos días le hacían falta, y estando en esa cárcel, aunque Pablo sabía que ya pocos días le faltaban para su muerte, la preocupación de Pablo, ¿sabe cuál era? La iglesia de Dios. Pablo se preocupaba por la iglesia. Ahora pregúntese usted, o piense usted, ¿qué fue lo primero que usted pensó cuando yo le dije qué es lo que haríamos si supiéramos que pocos días nos faltan para partir a la presencia del Señor? ¿Pensó en la iglesia usted? Usted pensó en el dinero, pensó en la familia, pensó en los hijos, que a saber qué padrastro le van a poner a los hijos. Pero lo menos que pensamos en la mayoría es en la obra del Señor. ¿Qué va a pasar con la obra del Señor? Pero Pablo era tanto el amor que tenía por Dios, que tenía por la iglesia, que tenía por la obra, que tenía por aquellas iglesias que había fundado, por aquellos hombres que él había animado para que se decidieran a servirle al Señor, que la preocupación que Pablo tenía, ¿sabe cuál era? ¿Qué va a pasar con la iglesia?
¿Qué va a suceder con iglesia? Y allá estaba Pablo escribiendo en esta cárcel, preocupado de qué es lo que iba a suceder con iglesia. Y Pablo empieza recomendando y dando un buen consejo a un jovencito. ¿A cuántos les gustan los consejos aquí? Levanten la mano. Hay gente que no le gustan los consejos. Ya vamos a llegar aquí, lo acabamos de leer, pero ya vamos a llegar a desarrollarlo, donde hay gente que es soberbia. ¿Conoce gente soberbia usted? Si usted no conoce a ningún soberbio, puede que usted sea uno. Gente soberbia que cree que las puede todas, que las conoce todas, que nadie le puede enseñar nada porque él ya lo sabe. Allá estaba el apóstol Pablo escribiendo, dando una recomendación, amado hermano, a un jovencito, dando un consejo a un jovencito. ¿Cuántos han agarrado buenos consejos aquí? El Señor le está dando un consejo esta mañana a usted. Ahora ya no es Pablo que le escribe a Timoteo, ahora es Dios que nos escribe a cada uno de nosotros y nos habla que tengamos cuidado porque los tiempos peligrosos han llegado, hermano. Tiempos peligrosos siempre hemos vivido. Desde el libro de Génesis, desde el principio, desde el libro de la creación, nosotros vemos allá a Caín y Abel. ¿Y qué es lo que sucedió con ellos? Allá estaban hermanos en carne, no solamente en Cristo, porque es común que hermanos en Cristo se echen el cuerpo, se echen el codo, pero no se apoyan y no se ayudan, se terminan de matar. Pero hermanos en carne matándose, ¿por qué? Por la envidia. Y nosotros vemos desde Génesis que empieza la maldad en el corazón del ser humano y llegamos hasta el 2022. Y la maldad del hombre y de la mujer ¿cierto o no? ¿Cierto o no que la maldad del hombre y de la mujer se ha multiplicado en estos últimos días? Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo, cuídate de los postreros días, cuídate de los últimos días, porque van a venir tiempos peligrosos. Dios no prometió que no íbamos a atravesar por el desierto. Dios no prometió que no íbamos a naufragar en alta mar, pero que Él iba a estar con nosotros en la barca, eso sí lo prometió. Dios no prometió que usted no iba a estar enfermo. Dios no prometió que usted no iba a pasar por las aguas, que no iba a pasar por el fuego. Dios no prometió que usted iba a tener ausencia de problemas. Es más, venimos a Cristo y los problemas se multiplican también. Y Pablo lo testifica en esta carta y le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 3, versículo 1, dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos. ¿Cuándo son los postreros días? Hermano, no es ningún secreto que Cristo Jesús está pronto a venir por su iglesia, por una iglesia sin mancha y sin arrugas. No es ningún secreto. Si se lo va a dar, déselo fuerte porque es para el Señor. Hermano, el mundo lo sabe. El mundo lo sabe. Y los creyentes no se digan. Hemos escuchado mensajes enteros acerca de la segunda venida de Cristo, acerca de que Cristo está pronto a venir por su iglesia. Y el jueves lo decíamos, los discípulos cuando vieron a Jesús ascender hacia los cielos, desde ese momento empezaron a esperar la venida del Maestro. ¿Cuántos esta mañana están esperando la venida del Maestro? Y todo esto es profético, todo tiene que suceder, todo tiene que pasar. Yo quisiera venir aquí y decirle, hermano, no se preocupe, todo nos va a ir bien, no va a haber problemas, no van a haber hambrunas, las cosas no se van a poner más caras, la vida no se va a poner más difícil. Yo quisiera venir y decirle, no se preocupe, que usted no se va a enfermar, pero va a suceder, van a haber terremotos, van a haber hambrunas. No porque lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Pero Cristo está por venir por su iglesia. Cristo está por venir. La pregunta esta mañana sería: ¿cuántos estamos preparados para recibir a Cristo Jesús entre las nubes? ¿Cuántos estamos preparados esta mañana?
Y mi deseo es esta mañana que nosotros nos cuidemos, porque los tiempos son difíciles y los tiempos se están cumpliendo. Y la palabra y las profecías que Cristo dio y sus profetas dieron se van a cumplir, aunque le guste a usted y no me guste a mí. La venida del Maestro cada vez está más cerca, hermano. La venida del Maestro cada vez está más cerca, y esto debería de ser motivo de gozo, de alegría y de felicidad en la iglesia de Dios. Porque si el mundo se está quejando, ahora usted habla con cualquier persona y toda la gente anda preocupada, toda la gente anda abatida. Lo estábamos diciendo, recién iniciaba la predicación. Los casos de COVID están aumentando. Ahora ha venido una nueva variante. ¿Cómo se llama esa nueva variante? Chucho aguacatero. ¿Cómo se llama? Perro del infierno. ¿De dónde sacan esos nombres? Nunca han visto un perro en el infierno, pero va variando la cosa. Los tiempos van siendo difíciles, van siendo diferentes. Pero los hijos de Dios, aquí estamos. Los hijos de Dios prevalecemos. Los hijos de Dios estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Y aunque vengan las enfermedades, aquí vamos a estar esperando que Cristo venga por nosotros. ¿Cuántos están esperando a Cristo? ¿Cuántos desean que Cristo venga? Dice la palabra del Señor que en aquel día ya no habrá más tristeza, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya las enfermedades se van a ir. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Las deudas se van a terminar. Ahí lo van a andar buscando a usted. Todas las mujeres de Avon las van a andar buscando a ustedes. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo esta mañana? ¿Cuántos desean verdaderamente la venida de Cristo? Yo creo que muchas veces el cristiano se confunde y cree que Cristo vino a la cruz para darnos prosperidad, para darnos riquezas, para darnos placeres. Pero Cristo vino a la cruz para darnos victoria sobre la muerte. Y los hijos de Dios debemos de estar más atentos y más apercibidos a estar esperando su venida. Ahora más que nunca. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos son peligrosos. Dígale al que está a su lado: los tiempos son peligrosos. Espere la venida de Cristo Jesús. Dígale. Yo recuerdo, y se los he dicho en algunas ocasiones, yo recuerdo que en una ocasión, porque ya los que ya tenemos años de estar en el Evangelio, o los que ya estuvieron en el Evangelio en los 80, en los 90, se predicaba mucho acerca del rapto de Cristo, acerca que Cristo venía por su iglesia. Es más, yo recuerdo que andaban dando algunas películas que tenían que ver con el arrebatamiento. No recuerdo cuál es el nombre de esa película. ¿Te acordás del nombre de la película, Mardo? El rapto. Había otra que se llamaba Dejados Atrás. No. ¿Sí? ¿Alguien vio esa novela? Hermano, y esas películas, en vez de fortalecernos, nos daban miedo. Pero ¿sabe por qué nos daba miedo? Porque no andábamos haciendo la voluntad de Dios. Aquel que está bien con el Señor espera al Señor el día que Él quiera, que venga y no hay problema. Pero aquel que anda con una pata adentro y con otra en el mundial ahorita, y yo recuerdo que en una ocasión, se los he contado, yo recuerdo que en una ocasión estaba en la casa, me quedé dormido. ¿A cuánto le gusta dormir? En la casa del Señor se duermen también. Es tanto el descanso que el Señor trae a este lugar que aquí se me duermen todos. Y yo recuerdo, amado hermano, que yo era dormilón. Había terremotos de todo y yo no me despertaba. Yo pasaba dormido, ¿verdad, mamá? Y yo recuerdo que mi papá siempre tenía una costumbre de sacar a mi abuela y a mi mamá a desayunar algunos días.
Y siempre trataba la manera de despertarme a mí, pero era más rico el sueño que comer en aquel entonces. Ahora es al revés. Los tiempos son peligrosos. Entre más viejo, más hartón y menos duerme uno. ¿Cierto o no? Entonces yo recuerdo que yo me quedé dormido, hermano. Pero de repente yo me desperté en la mañana, como a la 1 de la tarde. No, yo me desperté en la mañana y fui a buscar a mi papá. Pero antes de eso, yo tuve un sueño. ¿Sabe cuál fue ese sueño? Que era el rapto y que el pastor Elías se quedaba. Pero veía a varios de la Rey de Reyes, así que no me quedaba solo, tranquila. Iba a seguir predicando aquí, no hay problema. No, yo soñaba que era el rapto, que Cristo Jesús venía por su iglesia y que yo, por andar de pícaro, me quedaba. Y eso hizo que yo me despertara, hermano. ¿Y qué cree que fue lo primero que yo hice cuando me desperté? Me persiné y me reconcilié con el Señor. Antes de poner los pies sobre el piso, le dije: Señor, perdóname, yo sé que he cometido pecado en contra de ti, he pecado, Señor, perdóname. Pero para mi sorpresa fue que voy a buscar a mi papá y no estaba. Ay, Dios mío, ¿por qué no me hablaste antes, Señor? Decía yo en aquel momento. Este sueño me lo hubieras dado ayer. Si ahora era tu rapto, ayer me hubiera reconciliado. Voy a buscar a mi mamá y no estaba. Me afligí, empecé a buscar por todos lados ahí en la casa. Mis hermanas estaban en Estados Unidos. Vine yo y dije: tal vez alguna de mis hermanas es más pícara que yo y se quedó conmigo. Vine y empecé a hablarles a mis hermanas por el teléfono y ninguna de las dos me contestó. Salí a la ventana del cuarto de mi papá. Salí a la ventana y yo dije: si la gente anda gritando aquí como loca enfrente, es porque sí fue el rapto, dije yo. Para mi sorpresa no había nadie, hermano. Y yo dije: le voy a hablar a un amigo, dije yo, tal vez este es más pícaro que yo y se quedó. Y qué alivio si se quedó, decía yo, por favor, Señor, que no se haya ido. Y para mi sorpresa, le hablo a mi amigo y me contesta. Y le dije: mira, ¿todo bien? Sí, me decía. Pero cuando escuché la voz de él, yo sentía que era la voz de un ángel. Yo decía: Señor, gracias porque no me quedé yo solo. Este sinvergüenza se quedó conmigo también. Hermanos, eso es uno de los sueños más reales que he tenido en la vida. Y que deseo que no se me cumpla, por favor. Pero ¿por qué le digo esto, hermano? Porque aunque usted esté preparado o no lo esté, Cristo Jesús va a venir por su iglesia. Aunque usted esté esperando la venida de Cristo o no la esté esperando, Cristo Jesús, diga conmigo, va a venir por su iglesia. El Señor va a venir por su iglesia, hermano. Y bendito Dios que ese día solo fue un sueño. Desde ese día le dije: Señor, yo me comprometo más contigo. Hoy te voy a servir más. Hoy voy a hacer tu voluntad. Hoy voy a dejar de pecar más y me voy a someter más a ti. Y Pablo estaba hablando de los postreros días, de los últimos días. Hermano, usted y yo estamos viviendo los últimos días. Mi deseo esta mañana no es meterle miedo a usted. Mi deseo es que tengamos precaución, que tengamos cuidado, que nos cuidemos de los tiempos peligrosos de los últimos días. Como decía el apóstol Pablo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y luego Pablo empieza a describir el carácter de los hombres y de las mujeres que van a estar viviendo los últimos días. Y no es ningún secreto que la gente siempre ha sido amadora de sí mismo, que siempre han sido ávaros, que siempre han sido vanagloriosos, blasfemos,
soberbios, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, mentirosos, crueles, traidores. No es ningún secreto si nosotros lo vemos en las Sagradas Escrituras. Pero ahora es peor. Ahora está a la orden del día. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ahora tratamos de normalizar aquellas cosas que Dios le llama pecado. No pescado, pecado. Tratamos de decir, no, hombre, si el pastor lo hace, no hay problema. Pero si la palabra del Señor la condena, usted y yo debemos de ponernos a cuenta. Ni que le deje de importar quién lo hace o quién lo deja de hacer. Usted póngase a cuentas con el Señor. Y viene el apóstol Pablo y empieza a describir cómo van a ser los hombres y las mujeres en los postreros días. Entonces mi deseo esta mañana es que usted y yo tengamos cuidado de ellos, porque Pablo termina un consejo diciendo: a estos evita. Termina diciendo: con ellos procura no andar. Porque le recuerdo lo que dice la palabra del Señor, que las malas amistades corrompen las buenas. Como usted no es bíblico, dicen por ahí que el que anda entre la miel, se puede imagínense que el versículo, que el que anda con lobos, vea el que está a su lado, cara el lobo tiene. Entonces Pablo le da un consejo a este jovencito y le dice: en los últimos días tú tenés que tener cuidado y tenés que aprender a evitar a estas personas, el carácter de estas personas. ¿Y cómo es el carácter de estas personas? Amado hermano, le hago una pregunta esta mañana: ¿a usted le gustaría andar con este tipo de personas? ¿Usted sería un buen amigo de este tipo de personas? Pablo termina un consejo diciendo: a ellos evítalos. A ellos evitarlos. A quienes, dice la palabra del Señor, empieza diciendo: aquellos que son amadores de sí mismo. Hermano, esto se ve en el mundo, pero lastimosamente también se ve dentro de las iglesias. Nos importa el yo, nos importa el sentirnos bien nosotros, nos importa el qué van a decir de nosotros, pero las demás personas nos puede importar poco. Y esto sucede dentro de las iglesias. Hay pastores, hay ministros, hay hombres de Dios que hacen todo para que los vean a ellos, pero no para que vean a Dios. Se nos ha olvidado que Dios nos ha llamado a servirnos, a que nos sirvan a nosotros, perdón. Y esto sucede dentro de las iglesias. Hombres de Dios haciendo todo para que sus nombres puedan ser engrandecidos. Hemos llegado al punto que nos preocupa más qué es lo que va a decir la gente de nosotros, si vamos a tener la aceptación de las personas con lo que vamos a decir, con lo que vamos a hacer, que nos preocupa menos lo que Dios puede pensar de nosotros. No hay ninguna duda que estamos en los últimos días. Porque si en el mundo se ve, también en iglesia, hermano. Y mi deseo esta mañana es que despertemos en el nombre del Señor y que no seamos amadores de nosotros mismos. Dice la palabra del Señor que vino Jesús no para abolir la ley, pero vino a resumirla también. Eran 613 leyes, si no me equivoco, las que hombres y mujeres tenían que cumplir al pie de la letra. Pero vino Jesús y la cambió por una sola. ¿Y cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Ahora vea al que está a su lado. Vea al que está a su lado, por favor, vea si ya se durmió. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dígale al que está a su lado, dele un abrazo y dígale: te amo, dígale. Te amo, dígale. Si ni modo, no hay de otra, aunque sea chambroso, no hay de otra. Hermano, pero nos hemos llegado al punto en el cual solo importamos nosotros. Una vez, yo se los he dicho también, una vez me encontré a un joven que tenía tiempos de no venir a la iglesia. Ojo, todavía estaba el pastor general, el pastor fundador. Y le digo: ¿y qué pasó, viejo? Mira, ya no te viene a la iglesia. Le dije, y me dijo: no, me dijo, yo ya no quiero ir a la iglesia. Solo hipócrita, Jaime, ¿cierto o no?
Solo hipócritas hay, me dijo. ¿Para qué? Y eso le dijo. Me dijo, sí, me dijo, mira, me dijo, ahí me encontré a un servidor en una ocasión. Yo tenía días de no ir a la iglesia y estaba esperando que alguien me dijera, mira, ahí a la iglesia otra vez, de esos cristianos que no se han convertido todavía, que necesitan que alguien los ande jalando para venir a la iglesia. Y le digo yo, pero ¿y vos qué necesidad tenés? Le digo, que la gente te ande invitando si vos ya sabes el camino donde llegar a la iglesia. Me dijo, sí, me dijo, pero el comentario que hizo este diácono, me dijo, me cayó mal. ¿Y qué comentario hizo? Le dije. Porque dice que él le dijo, mira, y no me vas a invitar a la iglesia. Es que él también, vea. No me vas a invitar a la iglesia, le dice. No, hombre, dice que le dijo el diácono, ¿y para qué te voy a invitar si vos ya sabes cómo llegar? Dice que le... Al final le dijo, a mí que me importa es estar bien yo con Dios y que mi familia esté en la iglesia. De ahí que se pierda el que se quiera perderle. Pregunto esta mañana, ¿es servidor ese hombre? ¿Sí o no? ¿Sabe qué es lo que sucede? Amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Y eso lo vemos nosotros todos los días aquí. Nosotros vemos que la gente está preocupada por el qué van a decir. Yo en estos días le he estado preguntando al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú querés conmigo? ¿Qué es lo que deseas de mí? ¿Qué es lo que querés de mí? Porque yo tengo muchos anhelos, porque yo tengo muchos sueños. ¿Cuántos tienen sueños aquí? Porque yo tengo muchos deseos. Y uno de mis deseos es que un día podamos construir el templo allá en el otro lado. Uno de mis deseos es poder predicar el santo evangelio a toda criatura. Pero me decía el Señor, ¿y para qué querés todo eso? ¿Para que el nombre de la Rey de Reyes sea conocido o para que el nombre de Elías Torres sea conocido? Porque viene la vanagloria a nuestras vidas. Porque viene la vanagloria a nuestras vidas. Y de repente hacemos todas las cosas, pero las hacemos pensando que son cosas buenas, pero al final solo es para nuestro propio beneficio. ¿Sabe de qué habla eso? Hombres amadores de sí mismo. El Señor me recordó y me dijo, tú tenés que predicar la palabra del Señor y yo voy a hacer lo demás. Antes subí a ver cuántas personas habían venido. Y si venían pocas, se los digo con mucha honestidad, me desanimaba. Y yo decía, Señor, ¿será por mí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? Pero he llegado a un punto de entender que el Señor a mí me mandó a predicar la palabra. Si hay 2 o 3, gloria a Dios. Y si hay 100, gloria a Dios. Pero yo no voy a dejar de predicar la santa palabra del Señor. Pero entonces, hermano, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que usted y yo no tenemos que tener alta estima de lo que nosotros somos. Usted y yo tenemos que saber quiénes somos. Y el problema de muchos es que no sabemos quiénes nosotros somos. Y como no sabemos, entonces queremos creernos más que el otro. Hay muchos cristianos que se creen más que cualquier otro hombre o mujer. Y los mismos pecadores somos. Nos reunimos aquí, nos creemos más santos solo porque ese día andamos en ayuno, pero el siguiente día ya vamos a volver a pecar normal. Y Pablo dice, después de todo lo que había dicho, después de todo lo que había hecho, Pablo tenía este concepto de sí mismo. Romanos 12:3, no pierda por favor Timoteo, se lo leo yo. Romanos 12:3 dice así la Escritura: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto que no te la creas más, pues a los salvadoreños, que no se la pique más que el otro. Que no tengas más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. O sea, cada quien debe de entender quién es. ¿Quién es usted? Un hijo de Dios. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Dice la palabra del Señor, hombres ávaros. Hombres ávaros, aquellos que van en búsqueda del dinero. Aquellos que van en búsqueda del dinero, que se mueren por el dinero. Que si les hace falta $1 en la cuenta o en la bolsa, se mueren. ¿Qué dice la Escritura?
Tened cuidado de aquellos, tened cuidado en los últimos días de aquellos que son ávaros también. ¿A cuánto le gusta el dinero de los que están aquí? Levante la mano por favor con honestidad, a los que les gusta el dinero. Es que el dinero es un mal necesario, hermano. Si usted no paga la casa, entonces lo van a ir a echar, lo van a sacar. Si usted no paga el carro, se lo van a ir a quitar. Si usted no paga el colegio de sus hijos, lo van a sacar a sus hijos. Aquí no andan con cuento. Súbase al bus sin una cora en la bolsa, ¿usted cree que le van a dar ray? Dice la palabra del Señor que el problema no es el dinero, el problema es el amor que mucha gente genera hacia el dinero. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas 12:34, yo se lo leo. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor, el cual codiciando algunos se extravían de la fe, dice Pablo, siempre aconsejando, y fueron traspasados de muchos dolores. El problema es que muchas veces usted y yo ponemos el dinero antes que Dios. A mí me admiraba un hombre, que ese hombre toda la vida andaba en búsqueda del dinero. Toda la vida, ese hombre, se los puedo garantizar y asegurar, que ese hombre podía vender a su mujer por dinero. A ese punto. Y no estoy mintiendo. Hombre avaro, que toda la vida quería más. Hermano, yo no estoy en contra que usted quiera más. Atención, póngame atención por favor. Yo lo que deseo es que usted ame más a Dios que al dinero. Cuando usted ama más a Dios, el dinero lo va a seguir a usted. Cuando usted ama a Dios, usted va a prestar y no va a andar pidiendo prestado. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Dice la Escritura: ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Y eso se da en este siglo. Hombres ingratos que se han olvidado de sus hijos, hombres ingratos que se han olvidado de sus padres. Tuve la oportunidad, y se los dije, tuve la oportunidad de ir a visitar un asilo donde solamente están pastores, que las iglesias, que un día ellos se desvivieron por las iglesias, que alimentaron a las iglesias, que ayudaron a las personas, se olvidaron de ellos. Ahora están en un asilo pagando cero, pero viviendo literal de lo que las personas puedan dar a ellos. Hay hombres de Dios que se desviven tanto por el ministerio que descuidan sus hijos, su hogar, su familia. Y esto es común, hermanos. A tal punto que ahora ellos están en ese lugar y sus hijos, su propia familia, se han olvidado de ellos. ¿Cierto o no que estamos viviendo tiempos peligrosos? Y de estos hay en todas partes. Calumniadores significa que son mentirosos. Usted puede ver por donde quiera, usted puede ver para cualquier lugar, y donde quiera hay calumniadores. Políticos, presidentes, amigos, familiares, pastores, supuestos apóstoles, supuestos profetas, que al final terminan siendo, dice la Escritura, de ellos evita estar. Hermano, el apóstol Pablo da una recomendación a Timoteo, y yo deseo que esta mañana usted y yo entendamos a qué tipo de personas debemos nosotros evitar y de qué personas nosotros nos tenemos que cuidar. Y dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo 3, versículo 1 al 5, dice: también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, mentirosos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ahora, a lo bueno el mundo le llama malo, y a lo malo el mundo le llama bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermano, usted y yo estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero ¿de qué debemos de hacer? Confiar únicamente en el Rey de Reyes y Señor de señores. Evitar a este tipo de personas, porque no vaya a ser que el día de mañana usted y yo terminemos como ellos. Recuerde que mientras hay vida, póngase de pie, por favor.